Bien, vamos a hacer el tallado del incisivo central superior. Vamos a guiarnos en estos cortes que hemos hecho. De modo que vamos a usar estas medidas, ¿no? Está en escala. Y vamos a empezar desde cero, desde el bloque de jabón. Tiene un total, al final va a tener un total de 5. De modo que este jabón nos sirve pues suficiente en altura. Así que vamos a aprovechar solo un pedazo de este lado. Lo primero que vamos a hacer es alisar un poco las irregularidades que tiene el jabón, ¿no? Aquí vamos a eliminar las rugosidades. Quitamos esta ranura. Ya, que quede liso. Solo de un lado. Lo de abajo que se quede así nomás. Ya, tomamos la primera medida, que va a ser de 2 centímetros. Ahí está el calibrador, justo en los 20 milímetros, que hacen 2 centímetros. Y vamos a marcar, vean la manera de marcar. Apoyamos un brazo en el borde y el otro brazo directamente nos marca la medida. Hasta ahí es 2 centímetros. Son 2 centímetros con 2 milímetros de más, ya que al final tiene que llegar a 1.8 la medida final. Así que tenemos 2 milímetros para hacer los desgastes. Cortamos ese pedazo, vean la manera de cortar. Apoyamos ahí y con movimientos lentos vamos a ir moviendo el jabón, siguiendo la línea que hemos trazado. Tratar de ir lo más recto. Y tener cuidado al final de no cortar los dedos, ¿no? Ya, listo, ya tenemos el bloquecito de 2 centímetros. Alisamos un poco siempre las ranuras o las irregularidades. En este sentido ya tenemos 2, ¿no? Hasta ahí es 2. En este otro sentido va a ser 1. La medida final es 1.5, por tanto 1.7, con 2 milímetros de más para los desgastes. De la parte lisa tomamos esa medida. Y cortamos ese pedazo hasta abajo. Vean, la mejor manera es que al abrirse el jabón se va cortando. No es conveniente apretar sobre una superficie porque se va a ir quebrando por dentro. Se va a ir quebrajeando. Listo. Ya tenemos el pedazo suficiente, ¿no? El bloque ya con las medidas, ¿no? Y tiene 2 por 1,7. Vean que no es muy grande. Alisamos todo. Y listo, tenemos ya el bloque. Como la raíz se inclina hacia palatino, y para poder estar más seguros, porque aquí mide, vean, un poquito menos de 5, ¿no? 4 menos. Aprovechamos esta sobresaliencia que tiene, que sobrepasa los 5. Entonces, lo ideal es que esta sea vestibular y esta palatina para que la raíz vaya hacia el lado. Bien, entonces, una vez hecho el bloque, vamos a señalar las caras en la parte radicular. Aquí va a ser la raíz y aquí la corona. Pero antes vamos a tomar la altura de la corona. Aquí no se agrega nada, justo 2 centímetros. Ahí tenemos los 2 centímetros y marcamos para la porción coronaria que no se va a separar de la raíz. Ahí está. Listo. Ahora sí, antes de empezar a tallar, siempre en toda pieza debemos señalar las caras. Como dijimos, esta que es más corta va a ser la vestibular, ya que la raíz se va a inclinar hacia palatino. Esta será la vestibular. Esta la palatina. Y si hacemos izquierdo,
con la vestibular al frente, nos ubicamos en nuestra propia boca. Como es izquierdo, nos ubicamos en el lado izquierdo. Por tanto, esta está más cerca a la línea media, será mesial y será la otra la distal. Entonces, esta es mesial y esta la distal. Estamos haciendo un izquierdo. Cuando vayan a hacer el derecho, simplemente cambien, ¿no? Aquí va a ser mesial y aquí va a ser distal. En este caso estamos así, mesial y distal, ¿no? Para izquierdo. Para derecho sería esta la mesial y esta la distal. Bien, una vez señalado, empezamos a hacer los cortes. Primero los tercios. Vamos a dividir en 3 espacios, 3 tercios, sobre todo las caras libres, vestibular y palatino. Para esto vamos a dividir a la palatina y a la vestibular en tercios. Esto no es necesario medir, ¿no? Simplemente al ojo, al cálculo, como se dice, ¿no? Dividimos en 3 espacios lo más exacto posible. En la parte superior donde va a ir el borde incisal, también buscamos la línea media. Este es el centro, o sea, la mitad entre vestibular y palatino. De esta línea media, que sería esta, aquí dice medio, esta es la línea media, hacia el lado que va a ser vestibular, hacia ese lado tomamos aproximadamente 1,5 milímetros a 2 aquí para el borde incisal. O sea, de esta línea media que tenemos aquí, hacia el lado que va a ser vestibular, tomamos unos 2 milímetros y hacemos una segunda línea. Ese va a ser el grosor de nuestro borde incisal. Y comenzamos con los cortes. Está en esta posición, ¿no? Vean, esta es la palatina. Entonces, ahí está la palatina y va a estar en esta posición. Este es el ángulo que forma la mesial con la palatina. El primer corte va a ir desde esa línea media hasta la unión del tercio cervical con el tercio medio. O sea, justo hasta esta línea. Hasta aquí. Dejamos este tercio para el cuarto lóbulo, ¿no? Así que vamos a cortar palatino ligeramente cóncavo hasta ahí, como está trazado aquí. Luego la vestibular, vamos a cortar desde los 2 milímetros que hemos dejado hacia vestibular hasta la mitad del tercio cervical en vestibular. Ahí. Cortamos eso. Este corte va a ir hasta atrás, o sea, desde mesial hasta distal. O sea, toda la vestibular, vean, toda la vestibular cortado hasta los 2 milímetros antes de la línea media. Y la palatina empezamos el corte justo en el tercio cervical, la unión del tercio cervical con el tercio medio, y como habíamos trazado en el otro lado, el corte cóncavo está ahí. Todo ese pedazo. No es necesario a la primera, ¿no? Vean que podemos cortar un pedazo, otro pedazo y otro, hasta llegar a la línea media que hemos trazado en la parte incisal. Así. Listo. Aquí, como verán, ya tenemos el corte vestibular y el corte palatino, que en realidad son las convergencias. Y como bien sabemos, la convergencia palatina siempre es mayor que la convergencia vestibular. Esto para todos los dientes superiores. Así que eso que se note, ¿no? La palatina hasta la línea media y vestibular 2 milímetros antes. Listo, ese fue el primer paso, ¿no? Vean, todo esto que está pintado en la hoja es lo que ha salido. Hecho este paso, seguimos al segundo, donde seguimos en la misma ubicación, ¿no? Palatino y mesial, y vamos a cortar estos pedazos que son las convergencias de las proximales hacia palatino. Aquí toda la cara proximal va a ir hacia palatino sin tocar a la vestibular, solamente la proximal. Entonces, más o menos desde aquí, sin tocar el borde y sin tocar la vestibular.